Buenas tardes, soy Alexis Moxia. Bienvenidos a otra entrega de su podcast favorito Entre Letras y Café. Hoy, y como resultado de la encuesta en Tumblr, hablaremos de aquel momento en el que nuestras emociones se estallan, donde el clima de una historia alcanza la cúspide y los conflictos encuentran su solución. O tal vez no. Sí, me refiero nada más ni nada menos que al final de un relato, a ese elemento que llena de ansiedad o sirve de guía a los escritores. Elementos que muchas veces conduce al príncipe con su princesa, o a un detective a descubrir al asesino, o incluso a un cruzado a ganar o perder una batalla. Siendo de esta forma que generalmente nos topamos con finales cerrados, en donde nuestras preguntas y la de los personajes obtienen respuestas. Y como todos sabemos, dichas respuestas pueden ser negativas o positivas según la trama de la historia. Aunque en ocasiones nuestra tranquilidad se ve interpelada por relatos en los que las preguntas no solo no son respondidas, sino que además la situación o las situaciones se vuelven más complejas y aparecen nuevos interrogantes. Qué cosa bárbara, ¿no? A aquellos finales en donde no sabemos si el protagonista encontrará a su madre, si el culpable atrapado realmente es culpable, o no podemos determinar si se trata de un fantasma o de una ilusión óptica, los conocemos como finales abiertos. Y es su particularidad crearnos una incertidumbre sobre si el conflicto que se plantea en la trama es realmente resuelto o no. Sin duda son finales fascinantes, que nos mantienen en movimiento constante, que nos producen adrenalina y requieren de nuestra interpretación para su cerramiento. En su mayoría es un recurso muy usado por películas y series, en un intento por no desilusionar al espectador o indicar que habrá una secuela, como en La Casa de Papel y otras tantas series, ¿verdad? Pero particularmente me quiero detener en esa idea de no desilusión. Fuerte, ¿verdad? Que envuelve como si fuese un aura a esto del final abierto. Su sustento parte de ese dejar en el espectador o en el lector la interpretación final, la resolución. Y se crea así una paradoja, porque aunque nuestra imaginación le dé un desenlace, no hay forma de saber si es cierto o no. Entonces, en un viejo cuento, por ejemplo, podemos llegar a leer: miró por la ventana del bar y lo vio. Y automáticamente los más entusiastas, los más optimistas, los más románticos, podemos asumir que aquellos amantes separados se han reencontrado. Sin embargo, otro grupo de personas podría pensar otra cosa y en su imaginación agregarían, por ejemplo, y lo vio del brazo de una joven mujer. Y así el final feliz nunca llega a concretarse. El problema es que no hay certeza de cuál es correcto y cuál no. Entonces ambas ideas son válidas y deben convivir sin poder confirmarse o refutarse. De ahí que nuestra incertidumbre, junto con las dicotomías ilusión-desilusión y esperanza-desesperanza, quedan en constante movimiento cuando hallamos un relato con final abierto. Pero bien, ¿qué pasa si el escritor al que llegamos en esta aventura lectora decide no debatirse entre un final abierto o un final cerrado, sino que escoge subir la apuesta y exigirle más a sus lectores?
Chan. Para poder contestar esta pregunta y sumergirnos en nuevas letras, los invito a escuchar Historia de un cronopio en la voz de Rafael Videla del Cerro mientras compartimos un café. Historia. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. De Julio Cortázar, en el libro Historias de cronopios y de famas. ¡Fua! Sí que estuvo enredado el relato, ¿verdad? No es tan fácil una interpretación o definir dónde empieza y dónde termina. De hecho, más bien, pareciera remitirnos a la imagen de la serpiente que se come su propia cola. Fuerte. Es un bucle, como el del anime Shoujo Kageki Ryūbyū Starlight y su interminable obra número 99. O como un loop del tiempo-espacio que tanto nos gusta explorar en el steampunk. Nos deja de nuevo en el inicio y la historia parece repetirse. Y eso que termina donde empieza o empieza donde termina se conoce como final circular. Final que juega con nuestra mente, dándonos la sensación de estar sumergidos en una historia sin fin. Ante relatos así, nos volvemos como el cronopio buscando la llave, o Juan escribiendo porque desconfía de su memoria. Sabemos los pasos para dar con una solución. La típica fórmula del inicio, el nudo y el desenlace. Pero por descuido, casualidad o destino, más bien por la tinta del escritor, volvemos al inicio una y otra vez. Y aquí es donde nos damos cuenta de que los finales son parte importante de un relato. Algunos, como los cerrados, tranquilizan las aguas de nuestra imaginación, al brindarnos un combo completo. Es las hamburguesas, las papas y las gaseosas, un final cerrado, ¿eh? Otros, como los abiertos, nos dejan pensando y al combo lo vamos armando nosotros a través de nuestra interpretación. Es como pedir la hamburguesa y la gaseosa y las papas, bueno, no sé, compramos Lay's en el supermercado, ¿no? Pero en el lado extremo de nuestra aventura lectora, encontrarse con un final circular es abrir la puerta a lo que nunca acaba, porque te devolverá al inicio antes de poder finalizar. O que no tiene algún principio, ¿no? Depende de cómo se lo miren, porque puede parecer que en realidad la historia no tiene principio. Pero algo está claro, al llegar al final, en realidad volvimos a comenzar. Llegamos así al final de nuestra transmisión. Como siempre, ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y en esta tarde agradezco especialmente la colaboración de Rafael Videla del Cerro. Además, los invito a comentar qué tipo de final es su favorito y a votar en Tumblr por el tema del próximo programa. Sin más, me despido. Soy Alexis Moxia y nos vemos la próxima semana en su podcast favorito, Entre Letras y Café. ¡Au revoir!